despertado en mi cama hace 100 años. ¿Quién soy? El cerebro tiene la capacidad de almacenamiento de 2.5 petabytes, o sea, 2,5 millones de gigas. Esa fue la medida que le dieron suponiendo que nuestro órgano fuera una unidad de almacenamiento, ya que, a fin de cuentas, nuestra capacidad de guardar información es ilimitada. Somos seres vivos, conscientes de nuestro ser, y tenemos algo que nos gusta llamar alma. Algo que de manera muy vaga puedo expresar que está ahí. Solo está. Diferentes significados y formas se le han dado a esta entidad inmaterial, que, dicho por muchos, las poseen los seres vivos. El principio de la vida. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Muchos expertos dicen lo que nos convierte en seres humanos es el hecho de que hemos creado la capacidad de tener algún tipo de lenguaje. Inteligencia, la capacidad de evaluar nuestras futuras acciones, la imaginación y la conciencia. ¿Qué es lo que realmente nos convierte en seres humanos? Me he despertado en mi cama hace 100 años. ¿Quién soy? La humanidad ha crecido de manera exponencial estos últimos 2000 años, si contamos desde el nacimiento de Jesucristo. Pero no es como si el ser humano no existiera mucho antes. La evidencia más antigua del ser humano en el planeta Tierra es de hace 300.000 años, y eso es solamente la muestra que hemos conseguido. Porque es mucho más probable que el ser humano haya estado aquí mucho más tiempo, evolucionando a tal grado que se convirtió en lo que somos ahora. Nos ha tomado alrededor de 300.000 años poder tener el cerebro, el cuerpo y el estilo de vida actual. Para muchas personas nos hemos convertido en el punto más alto del ser vivo, y personalmente, Esa es la cosa más narcisista y egoísta que he oído en mi vida. La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, seguirá existiendo y no desaparece. Philip K. Dick. soma significa cuerpo por oposición al psique, lo que termina derivando a el cuerpo separado del alma. La palabra soma me da una sensación peculiar. Si es posible separar el cuerpo del alma y dejar ese cuerpo como un cascarón, entonces, con esa idea en mente, en teoría puedo trasladar mi alma a otro lado, ya sea otro cuerpo de carne y hueso, o una máquina. ¿Seguiré siendo yo luego de ese traslado? Cuando prendes una computadora, hay una mínima posibilidad que ese objeto, lleno de cables, lleno de electricidad, está teniendo un espasmo de vida temporal. A fin de cuentas, trabaja y tiene el proceso de pensar, pero no tiene conciencia. Una computadora tiene vida, y si oprimo el botón de apagar, en esos instantes que no fluye absolutamente nada, ¿él está muerto? Claro, es una tontería lo que estoy diciendo. Trasladar mi alma a una máquina son objetos inanimados y si en dado caso tuvieran vida, no son conscientes de ello. Eso me da el derecho de arrebatarles la vida y dársela cuando necesito ver videos en YouTube, ¿verdad? Hoy en día la inteligencia artificial es un tema del que no se calla absolutamente nadie. Hablamos de sirvientes electrónicos que estarán ahí para nosotros, que serán solamente máquinas para servir a la humanidad. Un montón de unos y ceros que hemos dictado y adoctrinado para que solo puedan hacer una cosa: sernos de utilidad. Nuestro cuerpo está conformado de células, glóbulos rojos que están dentro de nosotros como nuestro combustible y las neuronas de nuestro cerebro que generan descargas eléctricas para convertirnos en humanos. Nos hace tener este concepto que nosotros mismos nos inventamos, porque ningún otro ser vivo tiene el concepto de alma y conciencia. Porque si fuéramos una única célula de tu cuerpo, no serías capaz de lo que haces ahora. Serías algo minúsculo, un diminuto ser que no tiene posibilidades de decidir, que tu único propósito es el de servir. Servir a algo mucho más grande, tan grande que si un día mueres, no le importas. Porque a fin de cuentas eres una célula reemplazable. Millones de trillones de otros que hacen lo mismo que tú.
¿Qué pasaría si cambiáramos nuestras venas y nuestra carne por cable y metal? ¿Qué pasaría si mi cerebro ahora es un disco duro? En mis venas no fluyen sangre, sino voltios, y mis acciones son solamente creaciones de un algoritmo. Pero ese mismo algoritmo me miente para sentirme real. No hay alma ahí, aunque mi cerebro diga que sí. Me he despertado de mi cama. La identidad es un tema particular. Cuando hablamos de ella como seres humanos, nos referimos a que somos únicos. Incluso entre nuestra propia especie, nos intentamos diferenciar con la cultura, la forma de vestirnos y la forma en que hablamos. Somos diferentes a nuestra manera y eso es lo peculiar de nosotros. Buscamos esa forma de gritar esa diferencia que nos mantiene orgullosos y alegres. Lo que nos hace humanos es nuestra imaginación. Lo que nos hace seres vivos es el hecho de poder crear algo. Es gracioso pensar eso, puesto que buscamos diferenciarnos de cualquier forma, pero hacerse la idea de que exista una copia idéntica a nosotros y que existe en el mismo tiempo y momento es interesante de plantearlo. Si es una copia idéntica, debería tomar las mismas decisiones que nosotros al mismo tiempo, en teoría. Literalmente no hay una diferencia. ¿O acaso esta persona que es idéntica a mí en gustos y en personalidad comenzará a tener su propia vida? ¿Su propia forma de expresarse? ¿Se rebelará contra su reflejo? ¿Asesinaría al otro para ser el único? Ahora, si planteamos esa hipótesis con un cuerpo humano, sería difícil de hacer algo en su contra. Teóricamente es un ser humano. Teóricamente tiene un alma. Ahora, hipotéticamente hablando, ese es tú, pero en metal. Ahora es más fácil decir, lo voy a apagar, en vez de, lo voy a matar. La memoria de tambor fue el primer dispositivo en almacenamiento. Fue creado en 1932 y solamente podía almacenar 10 kilobits. Y el primer Mario ocupaba 180 kilobytes. Y una cadena del ADN humano tiene la capacidad de almacenar 800 megabytes. Hoy en día puedes encontrar discos duros del tamaño de la palma de tu mano y el grosor de un poco más de un dedo. Estos llegan a almacenar hasta 2 teras de información. Estos métodos de almacenamiento han evolucionado: cinta magnética, disquete, CD, USB. ¿Cuánto tiempo le tomará a la máquina convertirse en humano? ¿Y si trasladamos mis memorias a una máquina, seguiré siendo humano? Un día me levanté de mi cama. Estaba desesperado porque llevaba apenas desde el accidente. Me dijeron que tenía los días contados, ya que mi cerebro ya no podía funcionar como debía, y en mi capricho por comprar tiempo acudí a una persona. Él me mencionaba que buscaría la forma de cambiar el mundo con su proyecto y con ello cambiar mi vida. Yo le creí, o al menos algo dentro de mí me pedía que diera eso como un último intento. Me hicieron el examen y ahora solo soy una copia de lo que fui hace 100 años. Mi cuerpo ahora está hecho de cobre y estaño. La misma persona, pero a la vez no. Porque soy simplemente una copia de seguridad almacenada en un puerto USB. Una copia que nació justo en el instante que me escanearon. No viví las experiencias del original. No morí como el original. Me he despertado en mi cama hace 100 años. ¿Quién soy? Cuando hablamos de ser libres, es el hecho directo de poder elegir si hacer el bien o el mal. Es algo tan sencillo como robar un chocolate de la tienda o ayudar a una anciana a cruzar la calle, con conceptos tan banales pero que en nuestro día a día nos planteamos. En casa de tus padres siempre tienes la oportunidad de sacar dinero de su billetera sin pedir permiso, pero eres una buena persona y no la agarras porque sabes que no es tuyo.
Nos carcome la conciencia si hacemos algo malo. Incluso si eres creyente o no, tu moral no te permitirá robar un banco. Aunque sea porque recibes un castigo como la prisión o porque simplemente no es algo bueno. Años de evolución para crear estos conceptos, para poder encajar en la sociedad. ¿Una máquina podría hacerlo? La inteligencia artificial aprende del ser humano como un niño pequeño aprende de sus padres. Crecen y se nutren de información para que les ayuden en el futuro, pero nosotros lo hemos creado sin una conciencia, solamente con la única función de hacer una labor, la labor de obedecer nuestras órdenes. ¿Podrá con el tiempo una máquina dejar de ser una célula y convertirse en humano? El terror a vivir es espeluznante, pensar que toda decisión puede tener una consecuencia, sea buena o mala para ti. Pero cuando no tienes control de esa vida es aún más aterrador. No puedes controlar los actos de las demás personas. Hasta cierto punto te hacen reflexionar sobre las cosas que te dicen tus padres. Pero entre lo más aterrador que hay en la vida es el hecho de no sentirte vivo. Cuando no tienes nada más que un espejismo de una vivencia, es hasta lamentable. Es una amnesia delirante. Me siento real, tengo derecho a existir como el resto. Cuando no tienes nada más que un espejismo de vivencia, es hasta lamentable. Es como una amnesia delirante. Todas las vivencias están ahí, pero no estoy ahí. Me siento real, tengo derecho a existir como el resto, aunque sea una burla de la vida. Me siento solo. Mis amigos a los que tengo en mis memorias no son mis aliados porque solo soy una impresión de alguien más. Existir. ¿Qué es existir? Cuando no soy la fuente. Cuando solo soy un fragmento de esa realidad que fui capturada en unos piles de cobre y oro. Tengo el derecho a ser considerado también un igual. Me he despertado en mi cama hace 100 años. ¿Quién soy? En algún futuro no tan lejano podríamos guardar nuestras mentes en las máquinas, así como lo hicieron con GLaDOS, pero eso también sería considerado inteligencia artificial, ¿no? Memorias de óbito. Esquirlas de una persona sin nombre. Rabia. Solo rabia. La palabra soma significa el cuerpo separado del alma. Es interesante porque el cerebro es quien creó el concepto del alma. Hablando hipotéticamente, si plasmamos toda la información de un cerebro a una máquina, es posible convertirla en humano. Son sus recuerdos, sus ideologías, todo lo que vuelve humano está ahí. La única diferencia es que su envase es otro. Soma significa cuerpo por oposición a la psique. Las nuevas tecnologías han creado nuevas formas de ver el mundo, universos virtuales que si bien aún están lejos de ser reales, en un futuro podremos tocar con las yemas de los dedos ese futuro tan fascinante de tener un universo virtual tan real como la vida misma, aunque sea falsa. Eso está bien, supongo. Una vida virtual, aunque sea falsa, también es humano, ¿no? Suena frío, aterrador, pero aún así es un futuro hipotético. La mayoría le tiene miedo a la inteligencia artificial porque aseguran que nos quitarán el empleo. Yo tengo miedo a la inteligencia artificial que evolucione y tenga que vivir como un ser humano.